Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul Hybrid 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Motul pertenece a la gama Hybrid y tiene la peculiaridad o la característica que todos sus modelos son aceites de baja viscosidad. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante nos indica que homologa la norma API SN-RC, así como también ILSA GF5. Nos indica también que este aceite es recomendado para vehículos Honda, Nissan o Toyota. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una viscosidad de 0W20, densidad 20 grados, 0,846, viscosidad cinemática 40 grados, 45,4, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,5, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que sostiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 2,6, índice de viscosidad 168, punto de congelación 36 grados bajo cero, punto de inflamación 230 grados, concentración de ceniza 0,89 y TBN, que es la reserva alcalina, da un valor de 8,5. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos descifrar ciertos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado y que nos son interesantes conocer. En este caso concreto nos indica un K7262387-1 con una concentración comprendida entre un 50 y un 100% y se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Aparece otro CAS 157707-863 con una concentración comprendida entre un 10 y un 25% y se trata de aceite PAO perteneciente a las bases grupo 4. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 43,17, viscosidad cinemática a 100 grados, 8,28, ligerísimamente menos viscoso que lo declarado por el fabricante, pero sigue siendo sin duda alguna un 0W20. El índice de viscosidad da un valor 170, ha dado 2 puntos por encima de lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente por lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,56, muy fiel a lo declarado por el fabricante, y el TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor de 2,06, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Concentración de ceniza 0,96, indudablemente estamos delante de un aceite full saps. Si este aceite fuese por ejemplo un CAC5, un aceite mid saps, su concentración máxima de cenizas estaría en 0,8. Punto de congelación 50 grados bajo cero, que es un buen valor, sobre todo un valor muy superior a esos 36 grados bajo cero que declara el fabricante en la ficha técnica. Punto de inflamación 230 grados, calcado a lo declarado por el fabricante. Por desgracia, la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, no se ha medido, así como tampoco el porcentaje de evaporación NOAC. En cuanto a la concentración de azufre, 0,194, que es realmente un valor muy bajo, y más tratándose de un aceite full saps, como es el caso, prácticamente tiene la misma concentración de azufre que otros aceites que están denominados low saps. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos ahora al paquete de aditivos. Molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, lleva 155, que es un buen valor, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal, pero sí que es un valor bastante aceptable. Este aditivo como tal, hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que sí, fabricantes que ponen concentraciones relativamente reducidas, o otros fabricantes que ponen concentraciones de caballo de 500, 600, 800 o 1000, 155 está dentro de la media. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 684, 959, son valores promedios comparados con otros aceites full saps. Boro, que es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 103, está
bastante bien. Otros fabricantes hemos visto que utilizan concentraciones muy homeopáticas que prácticamente hace poco o nada. 103 ya es un valor a tener en cuenta. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 8, es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2305, que es una concentración, la verdad, bastante reducida. Como norma general, en los aceites full saps de este tipo solemos encontrar concentraciones que parten precisamente de estos 2200, 2300 partes por millón hasta 3800 hemos llegado a ver en alguna ocasión, aunque no es lo normal. Como norma general se suele mover más entre los 2700, 2800 y 3000. Con todo y con ello no hay que tomarlo ni mucho menos como una carencia, sigue estando dentro de la tabla o de la media comparados con otros aceites full sap, pero sí que quizás en la tabla baja, como así otros aceites full sap que llevamos visto hasta ahora. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero no me suena que Motul lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha utilizado. El wolframio, como norma general, es bastante común verlo en la gama Liqui Moly Molygen nueva generación, una gama que sacó recientemente hace un par de añitos, y el titanio, como norma general, es muy común verlo en la gama Castrolege Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un valor que en los aceites nuevos, vírgenes sin estrenar, nos sirve para deducir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster para la formulación de la base del aceite. En este caso da un valor 7,5, que es un valor bastante bajito. Podemos prácticamente dar por sentado que este aceite no lleva éster. Si te gusta ver mis vídeos, te despejan dudas y te ayudan a elegir aceite para tu motor, puedes colaborar con el canal dándole al botón de unirte y así programar un pago recurrente que puedes cancelar en cualquier momento, que puede ser de 2 euros o 5 euros, y así ayudas a que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite y seguir controlando que los fabricantes no nos den gato por liebre. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En este caso concreto hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 está realmente baja y unido al parámetro de oxidación de tan solo 7,5 podemos deducir que este aceite no lleva éster. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 está ligeramente por encima de 1, pero un piquito muy pequeño. Podemos deducir que este aceite es una base predominantemente base HC y sí que puede llevar en torno a ese 20% de PAO que declara el fabricante en la hoja de seguridad. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar entre las características técnicas, en algunos puntos ha dado incluso mejor puntuación que lo declarado por el fabricante, sobre todo en cuanto al punto de congelación. El fabricante declara 36 grados bajo cero y ha dado 50 grados bajo cero, que es una diferencia muy notable. A destacar también la concentración de azufre, que es realmente baja y más tratándose de un aceite full saps, ha dado prácticamente el valor que dan los aceites low saps, como puede ser una CaC4 o C1. Y en cuanto al resto de propiedades físicas, pues la verdad son muy fieles a lo declarado por el fabricante, con una ligerísima diferencia de viscosidad tanto a 40 grados como a 100 grados, pero es prácticamente inapreciable. Este aceite sin duda alguna sigue siendo un 0W20. En cuanto al paquete de aditivos, la verdad es bastante completo, lleva como a mí me gusta, un poco de todo, lleva un poco de molibdeno, un poco de boro, está bastante completo. Y en cuanto a la base utilizada, es una base por todos conocida, una base HC bastante sencillita, pero sí que el fabricante la ha reforzado con en torno a ese 20% de PAO aproximadamente. Es posible que lleve ligeramente un poco más o ligeramente un poco menos, pero no me alejo mucho de la realidad. Y en general me parece un aceite muy correcto, no destaca especialmente en ningún parámetro, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia y lo dicho, es un aceite, un 0W20 muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas, principalmente online, y a destacar primeramente que este aceite como tal solo se comercializa en garrafas de 4 litros, aunque bueno, en principio hacia el tipo de vehículo que está destinado, los híbridos sí que suelen llevar un cárter bastante reducido y al principio con una garrafa de ser suficiente. Y el precio lo he encontrado desde los 31 o 32 euros hasta los 37 38 euros, ya dependiendo si la tienda como tal te incluye o no los gastos de envío. Y bueno, tratándose también de un 0W20, que este tipo de viscosidad suele tener siempre un precio superior a lo que puede ser un 5W30, un 5W40, pues lo veo en su precio, porque
ya os digo, este tipo de aceite siempre suele ser un poco más caro, no es un mal aceite como tal, tampoco es un aceite excepcional, pero por el precio que tiene, relación calidad-precio, lo veo un aceite a tener en cuenta. Si se da el caso que tu vehículo requiere un 0W20, pero en el cárter llevas más de 4 litros de capacidad y ya te obliga o bien a comprar 2 garrafas de 4 litros o una garrafa de 4 litros y de 1 litro, pues ya prácticamente sí que te vas a mover en un rango de precio que ya me miraría alguna opción más de gama alta, sobre todo en lo que a la base se refiere, alguna base que llevase en torno a un 40 o 50% de PAU, ya que en este tipo de aceites con una viscosidad tan baja hay un compromiso bastante alto entre la eficiencia del combustible y la protección del motor, y el poner un aceite con la mejor base posible nunca está de más. Bien, ya está aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link, ya somos casi 500 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceites, recambio, filtros, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.